Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito de finanzas, Economics Data Podcast. Yo soy Lau. Y yo, Kim. Y hoy venimos con parte 2 de nuestros inicios, pero yo diría que también de historias de nuestra vida en ese momento, Sí. de cosas que han pasado que ustedes ni se imaginan, Ajá. que no se han contado en las redes. Porque la verdad que en la primera parte, que si no la has escuchado, ve nuestros inicios, Ajá. pues se nos quedaron cuentos. Sí. Entonces vamos a arrancar con que nosotras empezamos, señores, cuando yo tenía 20 años y tú estabas cumpliendo 20. Sí. Y en ese momento, ay Dios mío, Juan me va a matar, mi esposo. En ese momento, aunque nosotros sí tenemos en total como 13 años juntos, pues en ese momento estábamos en un break. En un break. En un break. Y yo como que empezamos este proyecto, ya cuando fue creciendo, que cuando él y yo volvimos, yo recuerdo que él me dijo, de que, ¿pero y qué es esto? Y yo, no, mira qué bien, o sea, mira qué bien nos va. Para mí, nos iba excelente, porque ya teníamos como 1,200 seguidores. Nos iba súper bien. Y yo le contaba, mira, o sea, mira las noticias que estoy colocando, mira, tenemos aquí 30 likes, tenemos 50 likes, 80 likes. Uno celebraba todos los likes, señor. Sí. Y uno veía quién era que le daba like. Exacto. Y como que el 90% eran nuestros amigos de la universidad, pero Ajá. como quiera nos sentíamos orgullosos de que ellos daban like. Sí, y yo recuerdo también que nosotras compramos una chocopixeta, que es mi postre favorito de toda la vida, de pan de sucre, y lo compramos para regalarlo cuando teníamos 5,000 seguidores. Sí. Entonces hicimos un concurso y regalamos la chocopixeta, y Dios mío, señores, o sea, que fue regalado, o sea, nos la regaló pan de sucre como apoyo, y de verdad que yo he sido súper fiel con ellos, porque yo nunca dejo de comprarle ese Aparte postre de que es riquísimo, en todos mis pues, cumpleaños. Sí. ya tiene una historia. Ajá. Entonces, bueno, nada, ahí ya volví con mi novio, actual esposo. En la Economics seguía viento en popa, pero todavía estábamos totalmente detrás de cámaras, digital. Dígase, colocando noticias, colocando posts, colocando recomendaciones, todo digital. Porque realmente nos veíamos como ese periódico porque queríamos solucionar el hecho de que muchos periódicos de aquí tenían Instagram, pero no ponían la noticia en La el noticia caption. completa. Ponían link en dos bio. líneas. Ajá. Entonces a nadie le gusta eso. No. Pero bueno, todavía seguimos backstage. Hasta que una de mis amigas, Agayúa, en ese momento su Instagram, nos contacta y dice, mira, yo voy a hacer un pequeño evento con algunas 35 mujeres para hablar de diversos temas y me gustaría que ustedes den una charla de finanzas. En ese momento yo estaba como que, charla de finanzas, o sea, yo no hablo en público. A mí me da miedo hablar en público. O sea, qué terror hablar en público. ¡En vivo! Y yo, Laura, ¿cómo va a ser que vamos a hablar en público? Dije, ok, vamos a decirle que sí, pero ¿cómo vamos a hablar en público si nunca lo hemos hecho? Exacto. No, yo tenía unos nervios porque no es lo mismo tú subir noticias en Instagram cuando nadie te ve Ajá. y que tú puedes modificarlo y todo eso, pero ahí vamos a estar en vivo con esas mujeres que iban a aprender de finanzas. Ajá. Y obviamente no era una opción equivocarse o mostrarse nervioso. Dios mío, señores, miren, ya que nosotros hemos tomado cursos de speakers, uno de los grandes speakers del mundo, John Maxwell, dice, nadie empieza speaking, o sea, nadie empieza hablando en público y haciéndolo bien. O sea, no hay forma de tú empezar haciéndolo bien, ¿entiendes? Ya eso me calmó. Hay que equivocarse. Ya eso me calmó, ya luego de que años después yo leí esto. Pero en ese momento, imagínense la presión. Nosotras teníamos como que algunos 21, 22 años. Y nos tocó hablar en público, preparar un taller que para nosotras era muy importante que fuera un taller muy sencillo, un taller que las mujeres que estuvieran ahí pudieran entenderlo. Y nos dedicamos a hacerlo de esta manera, pero yo les aseguro que yo salí de ahí y yo me sentía mal, porque yo decía, lo hice mal, no me gustó. Sí, no, y uno sentía una presión súper fuerte porque, como les decía aquí, nosotros no tomamos ese curso de speaker en ese momento. No. O sea, en ese momento para nosotras no era una opción hacerlo mal, sino como que había que hacerlo bien y punto. Entonces...
los nervios están porque están, y más la primera vez. Exactamente. Y yo me acuerdo que yo estaba súper, súper nerviosa. Sí, yo también. Y entonces nosotras dábamos la charla, pero antes de dar la charla era como que repitiendo en la cabeza lo que íbamos a decir. Y si no lo decíamos tal cual, sentíamos que fue un fracaso. Exacto. Como que, ¿por qué no lo dije tal cual? Yo me lo aprendí. Entonces, ya luego, fue la primera, ya luego con el tiempo fuimos aprendiendo que tú no te tienes que saber palabra por palabra. No, pero ahí nosotros era palabra por palabra. Si no, había que repetirlo. Sí. Palabra por palabra. Y si no, nos sentíamos mal, que no se hizo bien. Pero bueno, en ese momento también recuerdo que al inicio yo les dije, yo sé que ustedes están aquí en este evento porque habían otras charlas, eran como 3 charlas, y que ustedes están aquí por otras cosas, tal vez más divertidas, pero nosotras venimos a hablar de finanzas y todas las mujeres como que, ¿qué? No, nosotras estamos aquí por finanzas, nosotras queremos aprender de finanzas. Y para mí era una gran sorpresa porque cuando nosotras empezamos en Instagram y fuimos creciendo de a poquito, nosotras veíamos que realmente lo que la gente quería era diversión, era comida, cuentas que hablaran de comida, bocado en ese momento, eran cuentas que hablaran de maquillaje, de ropa, blogging, que tú tienes puesto. Eso era lo que vendía, lo que a la gente le llamaba. Y eso era lo que crecía. O sea, nosotros para que nos hicieran caso teníamos como que rogar. Sí. Y nosotros veíamos por el otro lado influencers que empezaron igual que nosotros de otros temas, crecían súper rápido. Y eso nos frustraba un poco porque nosotros decimos, wow, estamos publicando, estamos entregando contenido de valor y esto no está creciendo. Es que a la gente no le importaba. Es que plantéense, fue antes del 2020. Yo siento que fue un antes y un después la pandemia para la gente concientizar sobre números, sobre finanzas. Antes de eso era como que bueno, el dinero está ahí, pero yo prefiero verlo de ropa. Ajá, entonces yo prefiero gastar. Exacto, prefiero gastar. Soy más fiel para que yo voy a seguir algo de economía en ese momento, porque estábamos más enfocadas en economía. Sí. ¿Para qué? Si eso no o sea, si yo no voy a hacer nada con esa información. Así era que lo veía la gente. Así mismo. Entonces, estábamos en el 2018 impartiendo ese taller y también cuando salimos de ahí, que estábamos como que en un espacio, Laura y yo hablando solas, empezamos a decir, pero ven acá, vamos a hacer un taller nosotras solas. Vamos a hacer un taller, vamos a reservar un local, vamos a dar picadera, como que ya nosotros sabíamos el esquema de lo que queríamos. Y empezamos a promocionar ese taller. En ese momento reservamos mecenas, un saloncito en mecenas, compramos la picadera en cajitas y empezamos a vender el taller. Entonces, el taller se llamaba Organización y Planeamiento de tus Finanzas. O sea, escuchen por el favor. título tan aburrido. No, señores. Y de verdad, o sea, es bueno que ustedes escuchen esta historia, y más si tú eres emprendedor, para no rendirte. Porque muchos ven ahora nuestros talleres, la feria financiera, todo lo que nos está pasando, pero no fue de la noche a la mañana. O sea, fueron 10 años. Y si nosotras nos hubiésemos quedado con el resultado de ese primer taller de nosotras solas, tal vez no hubiésemos estado aquí. No, claro hubiésemos estado aquí. Claro que no. O sea, yo no hubiera... No, de hecho, es bueno decirlo. Porque mira, nosotras dimos ese taller. Eso fue 2019. Ajá. No recuerdo el mes. Febrero. Ajá. Febrero. Ajá, te marcó. Febrero 2019. Nosotras dimos ese taller. Y la venta fue tan pesada, tan lenta, que yo recuerdo que pusimos un box como que deja tu correo aquí si quieres que te contactemos. Y en verdad lo colocaron como 115 personas, nosotras mandando correo uno por uno en la noche. No parábamos de enviar correo. Y se inscribieron muy poquitas personas, eran muy poquitos. Y bueno, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, que ya luego la otra mitad de personas fueron tus familiares y amigos. Que yo llamé, vengan, porque para que no se estuviera vacío. Sí. De hecho, ese día se inscribió alguien también a las 6 de la tarde y el taller empezaba a las 6:30. Sí. O sea que también ahí aprendimos que la gente deja las cosas para último y se inscribe el día antes o el mismo día. Bueno, pues entonces nosotras quedamos tan marcadas con que la venta tan pesada de ese taller que no volvimos a impartir un taller hasta julio del 2020. Más de un año después. Más de un año después, una pandemia ya empezada.
Y nosotras quedamos tan frustradas que decíamos, no, que no queremos dar otro taller. Exacto. Es muy lento, es muy trabajoso, la gente no quiere aprender de finanzas, la gente no quiere hablar de esto. Entonces, nada, seguimos en las redes. Y yo creo que eso fue una enseñanza que luego, o sea, después, viendo hacia atrás, como que ya ni loca nosotros cancelamos un taller. O sea, ya nosotras hacemos estrategias para que ese taller se dé porque se dé, tenga que impartirse a la gente que lo necesita. Que lo necesita en y que ese va a ser un cambio en su vida. Exacto, y que va a ser un cambio en su vida. Pero definitivamente es una enseñanza para todo emprendedor que cuando estás iniciando, tal vez no todo va a salir bien. Realmente no todo va a salir bien. O sea, no todo va a salir perfecto. Pero tú no puedes rendirte y tienes que aprender de los errores. Tal vez ahí en ese momento nosotros no lo vimos, pero primero ese título de ese taller. Teníamos que buscar un título Dios mío, más qué creativo. título tan feo, Laura. O sea, eso es aburrimiento. Organización y planeamiento de tus finanzas. Ya de hecho, me sorprende que se hayan inscrito personas. Sí, ya yo estoy bostezando con ese nombre. Entonces, ahí tú vas aprendiendo de esos errores. Qué fuerte. De que, ok, no todo te va a salir bien, pero que yo puedo aprender de esto para que en un futuro no me vuelva a pasar, o si me pase en menor cantidad, porque al final del día los emprendimientos están llenos de errores, que si nosotros nos hubiésemos quedado con ese primer taller, no hubiésemos impartido los más de 250 talleres que ya hemos impartido, ¿sabes? Sí. Entonces, yo siento que fue una enseñanza muy grande. Sí, fue una enseñanza, pero la verdad, nosotras, dos carajitas en ese momento, nos asustó, nos desencantó, que le puede pasar a cualquier persona. Claro. Y no fue hasta julio del 2020 que decidimos ya impartir el taller Prepárate para Invertir en el mercado de valores de la República Dominicana. Y yo recuerdo que Laura me decía, mira, Kimberly, hay que impartir un taller de inversiones. La gente lo está pidiendo. O sea, la gente está pidiendo un taller de inversiones. Tú sabes mucho de inversiones en puestos de bolsa. Yo sé mucho de inversiones en fondos de inversión, porque ambas hemos trabajado por largos años en estas instituciones. O sea, ya sabemos mucho de esto. Vamos a hacer un taller para esas personas. Y yo todavía pensando en el taller de febrero del 2019. Yo, ay, no, yo no quiero. Es que no se va a llenar, es que no se va a llenar. Además de que, señores, todavía el miedo de hablar en público seguía latente, muy latente. Aunque fuera por Zoom, ese miedo estaba, señor. Totalmente. Vamos a explicar cómo nos sentíamos en ese momento. Pero, bueno, ya, les decimos lanzar el taller, empezó la venta. Y la gente empezó a inscribirse. Y yo siento que eso que tú dices es muy importante, de que ambas hemos tenido experiencia en el mercado de valores de la República Dominicana. O sea, ambas hemos trabajado en instituciones que eso te da una experiencia, señores, que tú no la consigues fuera. O sea, tú estando fuera de la institución sin trabajar, tú no la consigues. Entonces, por eso ese taller yo lo siento tan completo, porque engloba tanto la parte de los puestos de bolsa, de las administradoras de fondos de inversión y de los bancos, que también tenemos conocimiento. Y de la forma más sencilla y práctica posible. Exactamente. Que eso es lo que quiere un inversionista. Sí. Porque yo recuerdo cuando a mí me explicaron los bonos por primera vez. O sea, yo estaba mirando así al vacío. Yo, no puede ser. ¿En qué yo me metí? ¿Qué es esto? Yo nunca voy a aprender lo que es un bono. Y ya miren cómo uno lo explica. Es súper sencillo. Pero ok, el querido taller se vendió. Se inscribieron como 35 personas. Sí. Para mí, o sea, yo estaba celebrando, eran 800. Yo creo que nosotros dijimos como que, ok, si se inscriben 25, estamos felices. Claro, sí, estábamos muy felices. Entonces, el taller estaba en 800 pesos, 35 personas, 28,000 pesos. Nosotros estábamos felices, señores, miren. Bollante, además de que súper felices, porque nos daba tanto miedo impartir el taller. O sea, yo me ponía nerviosa, yo me ponía a temblar antes de empezar ese Zoom. Era como que, Dios mío, ¿por qué? O sea, respiraba tan diferente. Sí. Nada, entrábamos al taller y yo de verdad quería como que, ay, ya, que se termine, ya quiero salir de esto, como que ya, quiero hacerlo bien y salir de esto. Y al final de ese taller, recuerdo los comentarios, que sería bueno buscarlo. Ay, sí. Porque
que nosotros siempre le tiramos fotos a los comentarios. Es más, yo lo voy a buscar mientras tú hablas en ching. Sí, exacto, voy buscándolo. No, y también que esos nervios, aunque fueran por Zoom, señores, a nosotras nos daban igualitos. Sí, demasiado. Y si me remonto al 2020, para nosotras era como que hasta un honor que esas 35 personas fueran a nuestro taller de inversiones en ese momento tan difícil donde muchas personas estaban perdiendo su empleo, no tenían forma de generar ingresos y que tú vieras que 35 personas confiaron en ti, en tu trabajo para mejorar sus finanzas y empezar a invertir, pues para mí eso no tenía precio. Y creo que ahí fue empezando a cambiar la mentalidad de las personas, de empezar a preocuparse por finanzas y empezamos a ver ese crecimiento en nuestras redes sociales. Oh my y God, también, yo lo acabo de encontrar. Oh my God, dilo. Fue el 25 de julio del 2020. Ok, señores, ok, miren esto. O sea, yo no podía creerlo tampoco en ese momento porque yo estaba muy nerviosa. Entonces, cuando se terminó el taller, escuchen este comentario. Felicidades, chicas, excelente taller. Esto lo escribió Carlos Tejeda. Es notable que disfrutan lo que hacen y por eso les queda súper bien. Les deseo muchos éxitos y más adelante les cuento de mis inversiones. Carlos Tejeda, si tú escuchas Vamos a esto, buscarte, por favor. yo te voy a buscar, o sea, te voy a buscar, te voy a encontrar. Su Heidi Rodríguez escribió: muchas gracias y las felicito enormemente. Excelente taller, las admiro mucho. Ay, no, tenemos que buscarlo a ellos. O sea, 5 años ya sus inversiones deben estar... Excelente. No, de verdad. Miren aquí. Buenísimo. Jesús Polanco, súper excelente. Y Jesús Polanco todavía comenta. O sea, yo lo veo. Sí. Yo creo que en todos los talleres él está. Sí. Déjenme ver. Ay, no. Es que de verdad, para nosotras no tiene precio ese tipo de comentarios que ya a lo largo de que hemos hecho más talleres y más talleres, pues esos nervios se han ido, no yendo al 100%, pero yo digo que gran 95% se han ido y aparte la emoción sigue igual. O sea, la emoción del... ¿Qué fue? Yo estoy aquí llorando, señores, leyendo esto. Sí, la emoción sigue igual. La emoción sigue igual. El mejor taller. De verdad, muchísimas gracias por brindar sus conocimientos. Esto ha sido muy bueno, de verdad. Esto fue Scarlett Rodríguez y Lidia María Costa comentó: excelente taller. Muchísimas gracias por todas las informaciones. Demasiado útil. Ok, entonces ahí, esa fue como la validación de que, hey, el taller fue bueno, hey, el contenido fue bueno. No importa que tú todavía no seas una speaker pro, no importa que tú todavía no seas la mejor hablando, pero el taller llegó a las personas que tenía que llegar, fue útil para ellos, fue práctico, fue sencillo. Y adivinen qué, esas 35 personas, así mismo de felices como salieron de ese primer taller, se fueron a comentárselo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Practicaron lo aprendido, empezaron a invertir y siguieron trayendo más gente, porque no es lo mismo tú ir a escuchar un taller a tú ponerlo en práctica y ver los resultados de una forma tan palpable. Wow, qué belleza. Qué belleza. O sea, qué bello que pudimos encontrar esos comentarios y yo quiero encontrarlo a ellos para ver cómo siguen sus inversiones. Yo les voy a hablar. Sí, totalmente. Vamos a hablarle. Y algo que también fue evolucionando con el tiempo. O sea, ese primer taller, señores, nosotras, cuando lo publicamos, primero nosotros pensábamos que estaba caro, que nadie... Sí, yo pensaba que nadie iba a pagar 800 pesos por un taller de inversión. Exacto, que nadie le iba a pagar. Y segundo, que era por transferencia el pago, lo cual hacía la operatividad un poco difícil. Y obviamente mucha gente, no tienen tarjeta de crédito para pagar. Y mucha gente literalmente no se inscribió por eso, porque no es tan sencillo hacer una transferencia. No, te aburre también entrar en la aplicación. Agregar de beneficiario, que si otro banco, o sea, ya ahí perdíamos el cliente. Y dijimos como que, ok, esto tenemos que solucionarlo, porque hay mucha gente que se está quedando sin entrar a los talleres por simplemente el método de pago. O sea, ellos quieren entrar, pero lo dejan por mitad. Y ahí empezamos a ver soluciones para poder aceptar tarjetas de crédito. Y vimos cómo el cambio, señores, de esos 35 participantes subió a 100, 150, 120. O sea, una cosa exponencial que nosotros decíamos como que, wow. Sí.
un pequeño cambio en tu negocio de aceptar tarjeta de crédito, ponérsela ayudó, fácil, hizo un boost. Hizo un boost en las ventas de esos talleres. Sí, exacto. Nosotros seguimos lanzando nuevos talleres. Empezamos con Maneja tus finanzas, taller de finanzas personales. El de finanzas en pareja también lo hicimos. Finanzas en pareja. Hicimos también de deudas. Y bueno, seguimos como que escuchando al público, que ellos querían, qué necesitaban, y empezamos a suplir esa necesidad. Pero aún con el miedo de hablar en público. Pero estamos cubiertas, estamos ya como que adaptadas a que estamos en pandemia, estamos todavía en 2021 y todavía todo por Zoom. Hasta que empezaron a contactarnos para dar talleres presencial de nuevo. ¿Y yo qué? ¿Por qué presencial? Laura, no quiero. Pero siempre decía que sí. O sea, vamos a darle, vamos a ver cómo uno lo hace, y sí. Y entonces ahí desarrollé un tic nervioso, señores. Desarrollé un tic nervioso antes de cada conferencia presencial. Y es que en el backstage, atrás del escenario, yo empezaba a bostezar. Y Laura me miraba, ¿tú tienes sueño? Y yo, no, tengo nervios. Y entonces el bostezo se pega. Y Laura empezaba a bostezar también. Señores, ella, por favor, para. O sea, ella me pegaba el bostezo, entonces yo bostezaba también porque el bostezo se pega, y me ponía sorda. O sea, me ponía sorda también, como que no le escuchaba. Yo como que, ¿qué? Exacto. ¿Qué? Laura empezó con una sordera y yo, amiga, es el tic nervioso, entiéndelo. Entonces, nada, también empezamos con las charlas presenciales. Recuerdo que en un escenario, ay Dios mío, me da hasta vergüenza recordarme. En un escenario, el taco se entró como que en el medio de la ranura de la madera, y yo sentí como el desbalance en pleno escenario. Imagínense, y yo como que, señores, casi me caigo en pleno escenario. Y yo, señores, esto es en vivo, perdón. Pero nada, todo salió bien. Y definitivamente, esa frase que yo les mencionaba al inicio, ser un buen speaker, tú nunca vas a empezar siendo un buen speaker. No. Eso es con la práctica, eso es como el músculo que se va desarrollando. Y a medida que hemos seguido impartiendo más talleres y a diferentes públicos, porque también cada público es diferente. Sí. O sea, no es lo mismo tú hablarle de finanzas a un niño de 8 años que a un adulto de 25 y a un adulto de 45. Son públicos totalmente diferentes. Entonces, hemos ido adaptando cada contenido, cada información a cada uno de esos públicos. Y yo les puedo decir que de ese miedo, de esa Kimberly que empezó con tanto miedo para hablar en público, para pararse en un escenario, ahora, en esta semana que impartimos una charla en el Banco Central, señores, yo fui emocionada a la charla. O sea, ya no hay miedo de por medio, ya yo voy emocionada. Ciertamente, siempre hay como unas maripositas en la barriga, eso no se va, pero la emoción ya supera el miedo, porque yo sé lo que va a pasar con esas personas luego de la charla. O sea, yo sé cómo esos wow que nos transmiten en cada conferencia, cómo luego pasan a resultados. Y eso no tiene precio. Yo también siento que en ese momento, cuando eran las primeras charlas, yo sentía que antes de salir a tarima se me olvidaba todo. Así yo también. Todo se me olvidaba, en serio. En serio. Yo sentía como que, ¿y qué es lo que yo voy a decir ahora? Yo salí a flote porque Dios quiso, pero sí, se me olvidaba todo. Yo sentía como que, wow, se me olvidó todo. Pero también, o sea, como dice Kimberly, un buen speaker, yo creo que se construye y en cada charla tú aprendes algo nuevo. Por más experto que tú seas, tú aprendes hasta del público, hasta una dinámica nueva, hasta cómo un chiste nuevo ayudó a tu ponencia, a conectar. Entonces, siento que un speaker siempre está en evolución. Sí, siempre. Y desde que estamos en el 2020 hasta ahora ha sido un cambio radical, pero también siento que con cada ponencia que hacemos vamos aprendiendo, mejorando, agregando cosas, haciéndolo más orgánico, haciéndolo más dinámico. O sea, ya ahora ninguna de nuestras charlas presenciales, o sea, todas tienen una dinámica. Sí. Y eso ha ayudado a conectar. Ha ayudado a conectar el tema de que no sea aburrido. Sí. Porque a nosotras no queremos que nunca nos asocien como que finanzas aburrido. No, finanzas divertido, con cucharitas, crecimiento. Exacto. Sí, así mismo. Entonces, bueno,
estábamos en el 2021 ya, 2022. Nos empezaron a contratar también para la Semana Económica y Financiera del Banco Central. Entonces, para mí, esa es una historia también de superación, porque nosotras íbamos a la Semana Económica y Financiera del Banco Central. Como público. Como oyentes. Y luego en el 2021 nos contrataron por primera vez y ahora en el 2025 pues es el 5º año consecutivo en el que hemos sido speakers de públicos diferentes, impactando a niños, adolescentes, jóvenes, que son un público que no escuchan de esto en otro ambiente, no escuchan de esto en escuelas, en colegios, en las casas. Entonces, que hagan este espacio para poder hablar de finanzas a este público, a nosotras nos motiva muchísimo y sabemos que es un impacto generacional que va a impactar la vida de ellos, el futuro de ellos y el mismo país. Hasta el de sus padres, porque cuando ellos van a su casa y le dicen, mira, me hablaron de esta cuenta de ahorro, ahora yo quiero, entonces los padres, wow, pero entonces es algo multiplicador. Y también cuando empezamos a dar charlas a empresas, a empleados de empresas, señores, que nosotras nunca nos imaginamos estar en empresas tan grandes con profesionales que nos llevan años. Ay, sí. Nos llevan años y que aún así tú le veías el interés de aprender sobre inversiones, sobre lo que nosotras estábamos haciendo. Yo también siento que fue algo como que nos llenó demasiado porque tú... O sea, darle una charla a personas que son mucho mayores que tú, que son profesionales en otra área y que estén tan atentos a lo que tú estés diciendo, era algo como wow. Recuerdo una charla que impartimos también en una empresa grande. Los empleados tenían en promedio edades por encima de 45 años. O sea, era un público adulto y les preguntamos que si ya ellos tenían dinero invertido, ahorrado, ¿verdad? Porque no invertían, ahorrado para su retiro. Y la mayoría respondió que no. Sí. Entonces, cuando nosotros vimos esto, o sea, un público así tan adulto, que le quedaban que 15 años básicamente para retirarse, para pensionarse, nosotros dijimos, wow, qué oportunidad tan grande es estar aquí y poder enseñarles a ellos la urgencia que es crear su fondo de retiro. Sí. Crear esas inversiones para ese retiro que venía, que tal vez lo ven lejos, señores, pero eso está ahí mismo, a la vuelta de la esquina, y que lo que ellos estuvieran haciendo ahí, aprendiendo en esa charla, les iba a impactar su vejez. Sí. Entonces, nosotras ser herramienta de eso, ya sabes, me pone la piel de gallina, claro, ¿verdad? A mí también, o sea... También cuando comparo... Sí, cuando comparo, Laura, cómo nosotras, bueno, en nuestros inicios, cómo nosotras parábamos tal vez de publicar en muchas ocasiones por la universidad, por la economía, por tantas materias complicadas que nos ponían a amanecer y demás. Y luego entonces pasamos al trabajo, que también mucho trabajo, entonces no puedo publicar siempre, es más difícil crear un contenido. Y luego la vida va escalando. O sea, luego llegó Renata, es verdad, ya casadas ambas, donde tenemos también que... Mira, se nos quedó esa pregunta en el episodio en pareja. ¿Cómo balanceamos la vida con tanto trabajo? En verdad, yo no la quise hacer esa pregunta. ¿Es verdad? No, a mí se me olvidó, pero hubiera sido interesante. O sea, que la vamos a hacer ahora. En parte 3. No, ahora. Bueno, ahora. No, en parte 3 con ellos, para saber su opinión. O sea, porque yo sé mi respuesta, no sé la de Marcos. Ok, poniéndolos en contexto, nosotras ya estamos, ¿verdad? 2025. O sea, hemos ido año por año. En este 2025 ya yo tengo 2 hijos, una niña de 3 años y un bebé de 6 meses, va a cumplir 6 meses. Laura está embarazada. Sí. Ambas estamos casadas. Yo tengo 7 años casada, Laura tiene 2 años casada. 2 años y algo. Exacto. Y ambas tenemos un empleo fijo. Yo empiezo a las 8:30, pero tengo que dejar a Renata antes de las 8 en su colegio. O sea, mi día empieza muy temprano y termina a las 6:45, 7 de la noche cuando llego a la casa a dormir a los niños y a dar asesorías. Y luego en la noche ver cómo grabo contenido mientras ellos duermen. Entonces en el fin de semana para el poco contenido que grabo, pues, porque tengo que pasar tiempo con los niños. Claro. Y en tu caso, tú también trabajas. Tú empiezas a las 9. Yo empiezo a las 9 y también salgo 6 y pico. Yo vivo en Estados Unidos. Aunque tengo 2 años casada con Marcos, tengo desde el 2019 viviendo con él. O sea que tenemos mucho tiempo viviendo juntos.
Pero, bueno, muchos saben que en Estados Unidos no hay ayuda. Entonces, yo no tengo hijos. Bueno, tengo uno en mi barriguita. Tengo una perrita, pero aparte de mi trabajo de 9 a 6 y pico, pues tengo que hacer oficios. Sí. Tengo que hacer oficios. Y tu comida, desayuno, todo. Tengo que hacer mi desayuno, mi comida, lavar, porque si no limpio, no lavo, no cocino, pues nadie lo hace por mí. Claro. Y entonces hay que hacerlo, o sea, requiere una planificación. Entonces mi día también empieza temprano, haciendo desayuno, que si viendo que tengo que dejar todo organizado para no dejar el reguero, que sacar a la perrita, que volverla a entrar para ir a la oficina. Y ya luego cuando regreso, 6 y pico, pues o asesoría o taller. Exacto. Entonces nosotros lo que dijimos ahora fue de que, ok, vamos a empezar a buscar balance. Un poquito de balance. Porque en mi caso yo estaba dando asesoría todos los días, como que a lo loco. Como que lunes, martes, miércoles, asesoría en la noche, luego del trabajo, luego dormir a los niños. Y el jueves, el jueves tengo un cumpleaños. El viernes doy una asesoría. O no, tengo una actividad. Entonces era como que el día a día apagando fuegos en las noches. Y yo dije, ok, vamos a ponernos un día un día libre, o sea, varios días libres para poder ir al gimnasio, para poder hacer diligencias, lo que uno necesite. Claro. Y entonces yo dije, ok, los lunes y jueves, gym. Los sábados, tratando, porque los sábados siempre aparece algo. Y ya luego, martes, miércoles, asesorías. En mi caso, Laura tiene otros días de asesoría. Sí, yo regularmente tengo lunes y miércoles, y bueno, algunos viernes. Y como yo le dije a Kim, porque ella estaba como que, wow, ¿cuándo me da tiempo para el gimnasio? Y yo, bueno, elige los días de las asesorías. O sea, no pongas todos los días, sino porque tú también tienes que priorizar tu salud. Porque yo también busco mucho eso en mi balance, de buscar como que un tiempo para hacer ejercicio, porque incluso a mi esposo también le gusta, entonces es un momento que podemos pasar juntos. Y yo le dije a ella como que no pongas todos los días asesorías, sino vamos a balancearlo. Y yo también hago como lunes y miércoles y algunos viernes temprano, antes de ir al gimnasio, pues asesorías. Y trato de no perder el balance. No siempre se puede, porque hay veces que tenemos, o sea, aparte de los 2 días de asesorías, hay veces que tenemos un taller, o hay veces que tenemos un evento, o tenemos que grabar un contenido. Por ejemplo, hoy es miércoles, hoy teníamos asesoría, tuvimos que cancelarla, moverla para otro día. Mañana es jueves, mañana me toca gym, pero tenemos una cena en pareja, entonces es complicado, señores. Pero uno trata de buscar el balance y hay semanas, yo voy a ser 100% honesta, por eso yo te dije que yo no la quería hacer 100% ahí. Hay semanas que yo no tengo ese balance, o sea, hay semanas que de verdad yo, o sea, me abrumo de trabajo porque se acumularon asesorías y no puedo ir al gimnasio. O sea, que no todas las semanas son tan perfectas como yo la quisiera, porque nada es así, o sea, todo a veces surgen y incluso hay veces que mi esposo me dice como que, hey, ya está trabajando demasiado. Y, ok, ahí yo me doy cuenta como que, ok, en verdad, esta semana me pasé, o ya tengo 2 semanas que me pasé, ok, ya tengo que este fin de semana desconectar. Y por eso hay algunos fines de semana que yo literalmente me desconecto, o sea, trato de descansar, porque es muy necesario buscar ese balance, que hubo meses que nosotras no lo teníamos. O sea, que nuestros esposos nos decían como que, hey, ya. Sí, nosotras habían meses donde dábamos demasiados talleres, donde aceptábamos demasiada asesoría. Y mi esposo me decía, o sea, de verdad, mi esposo duró algunos meses que era, o sea, yo lo tocaba y él hacía así, como que muy enojado, porque él decía, pero es que tú no sacas ningún tiempo para nosotros, o sea, no estás sacando tiempo para ni siquiera ver una película juntos, porque tú llegas y ya a dormir de una vez, no estás sacando tiempo para salir a cenar, no estás sacando tiempo para nosotros, entonces para desconectar y en pareja, sí, entonces ahí yo me di cuenta, y yo, Laura, espérate, o sea, sí, nos estamos pasando un poco, vamos a ir viendo cómo disminuimos carga de cierta manera, también empezamos a contratar personal, contratamos sí, señores, porque espérense, es algo demasiado importante. De decirlo. Espérate, ¿cuándo fue que contratamos? Exacto. Fue el año de la feria, señora. De la primera feria. 2023. 2023.
O sea, dígase que nosotros teníamos... 8 años. 8 años, todólogas, señores. 8 años, Kimberly y Laura haciendo factura, mandando cotización, haciendo los talleres, grabando seguimiento, haciendo todo lo contado. El full-time job, o sea, el trabajo. Exacto, ya Kimberly tenía a Renata. Exactamente, ya Kimberly tenía 2 años con Renata, exactamente. O sea, estábamos desde el 2015. Nosotras editábamos los posts, los videos, nosotras editábamos absolutamente todo. O sea, nosotras economistas, no, de verdad, de verdad. Ahí fue que los esposos dijeron, como que los esposos dijeron, ellos nos sentaron incluso, ¿te acuerdas que estábamos en Terrena? Sí. Nos sentaron. Sí, ellos nos sentaron y dijeron, es que ustedes no pueden más. Es verdad, estábamos en Terrena y nos dijeron, ustedes no pueden más, ya es demasiado. Sí. Y ahí fue que nosotros dijimos, es verdad, nosotros necesitamos ayuda. Porque nosotras al principio éramos como que todólogas y que nosotras no delegábamos. No nos gustaba delegar, que le pasa a muchos emprendedores. Sí, pero para crecer hay que delegar. Y para tener más balance también, como estamos hablando, se necesita delegar. Necesita tener un equipo, además de que el equipo hace que todo sea más grande. Sí, entonces, bueno, contratamos a Ana, nuestra mano derecha, mano izquierda. Ella, todas las manos, Ana. Ella es demasiado para nosotras. Y dijimos, ok, tú vas a ser todóloga. Y como hasta los 2 días nos dimos cuenta, no, Ana necesita también otra persona. Ana no puede ser todóloga. Sí. Y entonces contratamos a otra persona para la parte creativa. Y luego entonces, fuimos viendo cómo evolucionaba. En la feria contratamos un equipo. Y hemos ido básicamente contratando también personal para que nos ayude con contenido, con creatividad y con operatividad. Porque no hay forma. Súper importante para los emprendedores que para tú crecer tienes que delegar. Yo creo que eso fue algo que nosotros debimos hacer antes. O sea, que no debimos esperar los 8 años para contratar personal. Qué bueno que ya lo hicimos y que ya nos estamos dando cuenta. O sea, que ya estamos más abiertas. Por ejemplo, el otro día yo le decía a Kim, ok, vamos a evaluar si eventualmente se necesita otra persona más adelante. Que ya no es algo como en el 2023 a inicio que decíamos, no, pero nosotras podemos. Porque si hemos podido 8 años, nosotras podemos. O sea, ya estamos un poquito más abiertas a eso de delegar porque sabemos que es parte del crecimiento. Así mismo. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad? De este episodio. Sí, yo creo que sí, porque en la pasada hablamos ya de todos los inicios. Sí, cómo nos conocimos, cómo todo empezó. Sí. Tenemos que hacer una ya después del todo lo que ha pasado de proyectos. El desarrollo de proyectos, de las ferias, las 3 ferias, exacto. En nuestro reciente viaje a Nueva York, el primer taller internacional, que también, qué miedo, o sea, qué miedo, un taller internacional, ¿quién lo va a comprar? Pues sí, señores, están pidiendo hasta que vayamos a Miami, que vayamos a España. Va a dar España y Miami, wow. No, y el de Nueva York, o sea, ¿quién lo diría? Si hubiésemos dicho como que, si no hubiésemos quedado, señores, con los primeros 3 días de venta, hubiésemos cancelado ese taller. Sí. Y Kimberly y yo, ni loca cancelamos ese taller. O sea, aunque tengamos que llamar llegado día antes y entregar carteles a la gente, íbamos a dar ese taller. Sí. Y tuvimos más de 80 y pico de inscritos presencial allá. O sea, no cabía una persona más en ese salón. Y online también algunos 50 y pico, porque abrimos un cupo online solamente para personas que vivieran en otros estados de Estados Unidos que pudieran también ser parte. Porque aunque algunos compraron pasajes desde Texas, desde Boston también se trasladaron, desde Pensilvania se trasladaron. Pero habían otros que estaban más lejos o que no tenían monetariamente para comprar un pasaje ahí mismo. Pero bueno, eso se queda para otro episodio. Entonces, señores, gracias por estar aquí. Ustedes son parte de absolutamente todo. Nos han visto crecer. Sí, nos han visto crecer, casarnos, tener hijos, todo, absolutamente todo. Viajar, disfrutar la vida, porque todo también se puede. Vamos a buscar a esos participantes del primer taller. Sí. Para que vengan. Los vamos a encontrar. Y van a venir aquí al podcast. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Chao.